RTVC Noticias, emisión central. 6:59 de la tarde, esto es urgente, sube la tensión en el mundo. Polonia acusa a Rusia de atacarla con un misil. El hecho por el cual murieron 2 personas ocurrió en una ciudad cercana a la frontera con Ucrania. Estas imágenes circulan en las agencias de noticias como evidencia de lo sucedido. Es quizá el hecho de tensión más grave en este siglo porque recordemos, Polonia pertenece a la OTAN y lo que se había dicho es que en medio de la guerra es que el bloque no iba a aceptar agresiones contra países aliados. El ministro polaco de Exteriores convocó al embajador ruso a que entregue explicaciones y también los presidentes de Polonia y Estados Unidos sostuvieron conversaciones sobre el hecho hace unos minutos. Estaremos atentos para ampliar esta noticia. Titulares en RTVC Noticias. Colombia en medio de tragedias y calamidades por lluvias. Buscan a una persona desaparecida en medio del deslizamiento en La Calera. Son muy graves los daños en la vía al municipio vecino a Bogotá. Por ahora no hay tiempo estimado para reabrir el paso. La historia de la familia Torres refleja el drama que se vive. La borrasca se llevó su casa. En el lugar solo quedó el lote vacío. Hablamos con la familia que estaba de paseo e iba en este vehículo. Salieron vivos de milagro cuando se los llevó el barro. En Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, vigilan la montaña que amenaza a varias viviendas. Sabana Larga es una de las zonas afectadas en Atlántico. Hay 30 barrios inundados. Más de 800 familias del Catatumbo están afectadas por las lluvias. Reporte con los periodistas de la Radio Nacional. Atención, el presidente de la República explicó los alcances de la reforma a la salud. Las EPS se transforman, siguen las clínicas privadas y las prepagadas y complementarias. El presidente también presentó balance de los 100 días de gobierno. Ratificó que las tarifas de energía deben bajar. Simulacro de evacuación en Puerto Valdivia terminó en protesta. Líderes se quejan de las garantías que da EPM para encender Hidroituango. Cargos de la Fiscalía al alcalde de Malambo por prevaricato y constreñimiento. Intenso debate sobre redes sociales y derecho al trabajo, en medio del litigio judicial entre Esperanza Gómez y Facebook. Somos 8.000 millones. Él es Damián, un bebé dominicano cuyo nacimiento llevó a la humanidad a esa cifra. En deportes, menos de una semana para el pitazo inicial en Qatar. Messi habló de la ilusión para la selección de su país y del que puede ser su último mundial. Son más de 130 jugadores con camisetas que no son del país donde nacieron. Les contamos la historia del colombiano en esa lista. Habló el presidente de la FIFA, defendió a la organización y al trabajo de los obreros en ese país. Se dice que más de 6.500 personas murieron construyendo estadios. Y hablamos del fútbol colombiano. Millonario sólido, Águilas volando alto. Esperen la crónica de la jornada. Esperen oportunidades. Hay 2.000 cupos para estudiar programación. Ya se conoce la lista de nominados a los Latin Grammy Awards. En Cultura les contamos quiénes son. ¿Qué tal? Buenas noches. Son horas de emergencias y calamidades en el país en medio de la temporada de lluvias. Una situación atípica derivada del fenómeno de la Niña. Es especialmente grave lo que ocurre en el municipio de La Calera, donde a los hechos del fin de semana, que dejaron 2 muertos, le siguió el drama de una persona desaparecida y también el grave daño en la vía. En RTVC Noticias estamos con los afectados, nuestros reporteros, ustedes los están viendo, están en algunas de las zonas afectadas. Iniciamos en la zona límite entre Bogotá y el municipio de La Calera, donde los socorristas se esfuerzan por encontrar a Javier Velilla. Katy Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos en la UP 789 San Isidro, en la vía que conecta Bogotá con La Calera. Quiero que ustedes observen lo que hay atrás, y es que justamente está la alcaldesa Claudia López con Carolina Urrutia, que es la secretaria de Ambiente de la capital del país, Diego Moreno, director de bomberos también de Bogotá, en un PMU, justamente en este puesto mando unificado, donde están ya preparándose para dar declaraciones a la prensa y también a la ciudadanía de cómo va la búsqueda de Javier Velilla, este hombre que se encuentra desaparecido. Según lo que se tiene en las últimas horas, es que han encontrado algunas prendas de vestir y están tratando de dar la información si se trata de Javier Velilla, esta persona que está desaparecida desde el fin de semana por las fuertes lluvias que han caído aquí en la capital del país y también en toda Colombia. Yo los dejo con una nota justamente hablando acerca de cómo va la búsqueda de este hombre que se perdió desde La Calera. Hasta este fin de semana existía la vivienda de la familia Torres. Por acá pasaron 3 generaciones de nosotros fuimos la última. Allá donde están parados el de sombrero era el cuarto de mi abuela, acá queda el cuarto de mi tía. La fuerza de la naturaleza arrasó lo que con mucho esfuerzo habían construido. Salgámonos porque esto ya no es normal, está lloviendo muy duro y ya llevaba 2 horas lloviendo de esa manera. Entonces le dije, salgámonos, así nos mojemos, vamos para la carretera. Después ocurrió lo inevitable. Nos mandó toda el agua hacia este costado y llegó acá, a este punto, que fue el que empezó a hacerle hueco a la casa. Estábamos tratando de poner estas lonas para que el agua siguiera por la carretera y no se nos metiera más acá. Cuando estábamos acá y se vino la parte grande de la loma, que fue la que empujó los carros, sepultó los carros. Cientos de lugareños que tienen que ir a trabajar hasta Bogotá no tienen más opción que hacerlo a pie. Una semana por lo menos, dicen las autoridades, se podrá rehabilitar el paso. También conocimos la historia de una familia que sobrevivió a los aguaceros que se han presentado en las últimas horas, no solamente a nivel nacional, sino también aquí en La Calera y en Bogotá. Aseguran que sobrevivieron gracias a las ayudas de la gente que logró sacarlos de un vehículo particular en el que se encontraban cuando se dirigían a ir de paseo. Ella es Marcela y dice que está relatando la historia de milagro gracias a la gente que la sacó a ella y a su familia del carro por una ventana. Y cuando dimos la vuelta sentimos que se nos vino la montaña encima. La verdad, estamos vivos de milagro, Dios nos salvó y puso todos los ángeles que nos fueron a rescatar. La montaña se seguía derrumbando y ellos arriesgando sus vidas y nos lograron sacar por una ventana porque el panorámico no se dio, el carro pues obviamente quedó destruido por completo. Así quedó el vehículo particular en el que se movilizaba al lado de su esposo, quien conducía. Estaban sus suegros adultos mayores y su hijo de 9 años. Cuando la luz de tierra nos arrastra y terminamos en ese arbusto. Ahí había unas piedras, no sé si las retiraron. Y yo la verdad pensé que me moría en ese instante. La comunidad narra cómo lograron sacarlos después que la tierra, piedras y árboles cayeran sobre el carro en la que iban a pasear en el festivo en familia. Pues se rompió el vidrio allá, rompieron mis primos el vidrio allá por esa parte del lado izquierdo. El carro quedó ahí con las luces prendidas y sacaron a la familia por allá. Aunque el carro quedó en pérdida total porque no lo tenían asegurado, ella y su familia dicen que lo material no es importante y sus vidas lo son todo, y de no ser por la comunidad, la historia sería otra. En un momento regresaremos con más reportes y la otra zona en riesgo en Bogotá está en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí la montaña amenaza con llevarse varias viviendas. El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, IDIGER, ha notificado a 288 familias para evacuar las viviendas de los barrios de Invasión Brisas del Volador y Bellaflor, que se encuentran en riesgo inminente por el colapso de la montaña. A pesar de esto, las familias damnificadas se rehúsan a dejar lo poco que tienen. No a muchas les van a dar la reubicación porque dicen que ya fue reubicado y pues realmente todos necesitan. Allí es otro sector, son 3 sectores aquí que son muy diferentes, pero estamos por la misma causa. No tengo yo nada, a mí no me ha llegado a ayudar con ni que cuenta ponerla a mí, nada. Siempre se ha ido derrumbando y está que se me cae la casa hacia abajo. La casa mía está que se derrumba hace más o menos unos 6, 7 años y no, la vivienda popular no me ha reubicado.
y ya tengo aquí el papel de IDIGER. Las autoridades se han abstenido de brindarles mercados a estas personas hasta que no logren ser reubicadas. Si nosotros ahorita llegamos con un tema de alimento, pues es permitir que sigan ahí en el espacio. Una vez ellos ya acceden a esta oferta, ahí sí poder nosotros, digamos, acompañarle con un tema de seguridad alimentaria. Las ayudas que ofrecen a los afectados incluyen 3 meses de arriendo, bonos alimentarios y subsidios de arriendo efectivos para 2 meses más. Y seguimos con nuestra ronda nacional y nuestros periodistas. Ya son 40.000 los afectados, los damnificados en Atlántico. En Sabana Larga hay 30 barrios inundados y en Barranquilla 150 familias del barrio Villas del Rosario están a la espera de ayudas humanitarias. Lucía Yáñez, ¿qué tal? Buenas noches. José Fernando, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Este es el panorama en el barrio Villas del Rosario en Barranquilla, donde al menos 15 viviendas han colapsado con las lluvias de los últimos días. Aquí las familias tuvieron que evacuar porque sus casas presentaban grietas, pero finalmente terminaron así, hechas escombros, y durante la mañana han caminado sobre sus ruinas para tratar de rescatar algunas puertas y tejados que quedaron allí, pero están preocupados porque hoy la brisa está anunciando probablemente una lluvia y hay casas que están destechadas. Temen que en cualquier momento sus viviendas les caigan encima. Después de un fin de semana de lluvias en Atlántico, la cifra de hogares damnificados se duplicó. Ahora son 10.360 familias afectadas por la ola de lluvias que ha impactado al menos 8 municipios del departamento. Calles y viviendas están bajo el agua. Las familias han tenido que evacuar porque no pueden vivir, están totalmente dentro del agua. Las lluvias han arrasado a su paso con la calidad de vida de 23.000 personas de los municipios de Uciacurí, Piojó, Sabana Larga, Puerto Colombia y Repelón, entre otros. Solo en Barranquilla, al menos 4.000 viviendas sufrieron estragos. Tenemos maquinaria en los 6 municipios del sur haciendo la limpieza de 122 kilómetros de los canales de drenaje. Así como también hemos llevado pajaritas, mini cargadores, retroexcavadores de brazo largo, corto y sus respectivas volquetas. Con ayudas humanitarias y subsidios de arriendo para quienes perdieron sus casas, siguen atendiendo las emergencias en el departamento. El kilómetro 54 de la vía Dagua-Lobo Guerrero continúa con paso restringido luego de un derrumbe. Desde hace 40 horas, operarios de Invías trabajan con maquinaria para retirar los escombros. En el departamento, las autoridades realizan monitoreo en los ríos Pepitas y Dagua ante el riesgo de desbordamiento. Y la mitad de los municipios del norte de Santander reportan emergencias por lluvias. En Cúcuta, 850 familias están afectadas. Joana Lobo, periodista de la Radio Nacional, con más detalles. La fuerte ola invernal sigue afectando a las comunidades. En esta oportunidad, en zona rural del municipio de La Playa, son cerca de 80 personas las que se ven afectadas en esta zona donde un puente lamentablemente se cayó y por esto tanto adultos mayores como niños no pueden transitar por este lugar, dificultando a las comunidades. Toca que venirme de la casa y cargarla, sacarla a las costillas del puerto para allá y ahí mandarla a pie para allá sola porque está muy lejos para dar la vuelta. Sacamos el puente que se nos había caído, lo sacamos para ver si lo podríamos colocar más luego, si el alcalde nos ayuda a rebajar un poco a rebajarle a este piso y de allá para volver a colocar el puente. Desde la región del Catatumbo, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 160 familias en el corregimiento San Cristóbal en Medellín están aislados tras el colapso de la vía principal. La comunidad adecuó una escalera como puente en la zona del derrumbe. Ismael Tobón, buenas noches. Nos conectamos con usted y con la información. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues la situación aquí en la vereda Los Palos del corregimiento de San Cristóbal realmente es bastante complicada. Quiero mostrarles a esta hora la situación. Esta vivienda que ustedes están observando tiene que ser demolida para poder construir un puente porque realmente los habitantes de esta zona no pueden realmente cruzar al otro lado de la carretera. Han generado pérdidas y han tenido pérdidas económicas en materia de productos que no han podido sacar al mercado del municipio de Medellín, de la ciudad de Medellín, y esperan por supuesto una garantía cuanto antes para que puedan cruzar al otro lado de la vía. Son cerca de 500 campesinos y habitantes los que están afectados. Esta es la situación que se vive aquí en el corregimiento de San Cristóbal. Una escalera puesta en medio del derrumbe es la única manera que tienen los habitantes de la vereda Los Patios para cruzar el deslizamiento que afectó la vía de acceso. Que la verdad, con esa vía no hemos podido sacarlo. Hemos sacado lo que hemos podido al hombro.
Alumbro, pues sacamos desde arriba hasta acá abajo. No, más que todo las personas mayores, que las que hay que tener en cuenta que hay mucha persona mayor para la parte de arriba. Son al menos 500 campesinos de la vereda quienes no han podido sacar sus cosechas y evalúan evacuar 9 viviendas. Solicitaremos que se declare urgencia manifiesta para poder atender, mitigar e intervenir de manera integral este punto de emergencia. Un equipo técnico de gestión del riesgo está en la zona para evaluar la estabilidad de la montaña y proceder con la construcción de un paso peatonal provisional. Y hay alerta por una posible creciente súbita del río Gualí en Honda, Tolima. Las autoridades advierten que la quebrada La Seca y el río Magdalena están en riesgo de desbordamiento. Más información con los periodistas de los medios públicos. En el municipio de Río Viejo, sur de Bolívar, las autoridades locales reportaron que más de 1000 familias se encuentran damnificadas. Algunos corregimientos se encuentran incomunicados y ya algunas personas han tenido que ser reubicadas de manera temporal. 20.000 personas en Santander han resultado damnificadas por la ola invernal en lo corrido del 2022. 53 municipios han declarado la calamidad pública. Y en la transversal de Carare, en la vía que conduce a Puerto Araujo con Cimitarra, va a estar cerrada en su totalidad hasta el 29 de diciembre, así lo anunció el Instituto Nacional de Vías Invías. En el Chocó son 13 los municipios que permanecen con declaratoria de calamidad pública activa. Esto por los diferentes hechos de inundaciones, deslizamientos de tierras y avenidas torrenciales en estos territorios. El municipio de Bahía Solano fue el último en declarar la calamidad pública, donde hay más de 1000 personas afectadas por inundaciones por las crecientes de los ríos del Valle y Gella. Hablamos ahora de las cifras de los estragos de la Niña. Desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha han registrado 3.794 emergencias en 881 municipios, según la unidad de riesgos. Estos hechos han dejado 268 personas muertas y 61 desaparecidas, también 721.755 damnificados. Hasta el momento hay 6.748 viviendas destruidas, 116.521 casas con daños considerables también, y desde el 1 de noviembre registran 52 vías afectadas y 6 puentes dañados. Por la temporada de lluvias está en alerta roja las regiones Andina, Pacífica, Caribe y la Orinoquía. Según el IDEAM, hay probabilidad de que esta semana aumenten las lluvias. Lo que es Córdoba, Sucre, Bolívar, algunas lluvias muy puntuales en Atlántico, y se advierte para el fin de semana una probabilidad de lluvias significativas o importantes, especialmente hacia el archipiélago de San Andrés y Providencia. Según el Ministerio de Agricultura, el 11% de hectáreas de cultivos de plátano y café están perdidas. Todo el agricultor que esté en zonas donde se identifique como víctima o como afectado por la crisis del invierno debe acercarse ya al banco agrario, donde hay decisiones para apoyarlo. La Armada Nacional ha entregado más de 35 toneladas de ayudas humanitarias en Bolívar y Atlántico. En tratar de mitigar los rigores de esa ola invernal. La Procuraduría solicitó a la Unidad del Riesgo entregar un informe sobre las medidas para la atención de las emergencias. Volvemos a la vía La Calera. Las autoridades priorizaron la búsqueda del vigilante que fue arrastrado precisamente por el desbordamiento de la quebrada Las Lacas. El paso continúa cerrado a esta hora, al menos una semana más. Son intensos los trabajos de búsqueda de otra de las víctimas de los fuertes aguaceros entre Bogotá y La Calera. Hoy tenemos 150 personas dedicadas a la búsqueda del señor Velilla. Fundamentalmente de ejército, de policía, defensa civil y de bomberos, que son los 4 equipos de rescate profesional. Ayer avanzamos muchísimo, pero desafortunadamente no logramos encontrarlos. Tenemos alrededor más de 150 personas trabajando en la búsqueda, donde dividimos el sector en 4 sectores. Cerca de 500 personas de al menos 4 entidades trabajan en la recuperación de esta vía luego del deslizamiento de tierra. Al menos una semana, dicen los expertos, podrían tardar estos trabajos.
Un estimado es que nos vamos a demorar esta semana por lo menos en acabar, pero por supuesto los que son más urgentes, los que veíamos ya recostados sobre la vía, ya esos 100 los hemos intervenido y tenemos que seguir hasta el peaje en esa tarea. Los árboles que nos están generando mayores dificultades son los árboles que tienen gran tamaño. Tenemos árboles de cerca de 35, 40 metros. En el sector no hay fluido eléctrico y las personas tienen que movilizarse a pie. Ampliamos la información de último minuto en el mundo. Un proyectil de fabricación rusa cayó en Polonia y mató a 2 personas en un pueblo fronterizo con Ucrania. El hecho ha provocado una crisis en Europa, pues el país agredido pertenece a la OTAN. Un presunto ataque con un misil ruso en una ciudad polaca cercana a la frontera con Ucrania puso en alerta a todos los países integrantes de la OTAN. Según medios polacos, la explosión tuvo lugar en un almacén de cereales y 2 ciudadanos polacos murieron, por lo cual el gobierno convocó a un Consejo de Seguridad Nacional urgente. En relación con la situación actual que habíamos previsto, se han implementado procedimientos que incluyen, entre otras cosas, aumentar la preparación de algunas unidades de combate y otros servicios uniformados en nuestro país. Rusia, que calificó los informes sobre este ataque de provocación intencionada que busca una escalada de la situación, lanzó durante la jornada unos 100 misiles contra Ucrania, algunos de ellos cerca de las fronteras con Polonia y con Hungría. Por eso se emitió la alerta en los países que integran la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esta es una escalada muy significativa. El secretario general de la OTAN señaló que mañana mantendrá una reunión de emergencia con los embajadores de la Alianza Militar Transatlántica, mientras que el Pentágono de Estados Unidos aseguró que Washington está haciendo las respectivas investigaciones sobre lo ocurrido, un hecho inédito en los casi 9 meses de guerra entre Rusia y Ucrania. Cambiamos de tema porque conocimos las líneas de investigación en el caso de la muerte de Juan Pablo González dentro de una URI aquí en Bogotá. Es el hombre acusado de supuesto abuso a una menor de edad en Transmilenio. Los investigadores analizan los comportamientos de otros detenidos que al parecer tomaron justicia por mano propia. Son varios los testimonios que han recopilado las autoridades sobre lo que sucedió el pasado 6 de noviembre en la URI de Puente Aranta, en Bogotá. Las autoridades abrieron investigaciones disciplinarias y penales para establecer qué responsabilidad pudieron tener tanto las personas detenidas como los policías de la URI. Una de las líneas investigativas estudia la veracidad de una declaración en la que se revela que supuestamente 6 personas que estaban detenidas golpearon a Juan Pablo González. Fuentes cercanas al proceso de investigación aseguran que la declaración vincula directamente a por lo menos 3 policías. Estos supuestamente dieron vía libre para que el acusado violador recibiera, a modo de castigo, una golpiza por parte de varios de los llamados líderes de los calabozos. Al parecer, en el caso específico, los agresores golpearon en reiteradas oportunidades con puños y patadas al cuestionado detenido, que ante la gravedad de las lesiones, como fractura de costillas y traumas en el cráneo, murió minutos después sin que nadie lo notara. Esta versión está siendo contrastada con la de 5 policías que fueron retirados provisionalmente de sus funciones mientras la investigación avanza. El presidente de la República habló hoy de la reforma a la salud. Las EPS sufrirían una transformación y no se acabaría la medicina prepagada. El jefe de Estado aseguró que las EPS son intermediarias de los recursos públicos de la salud y que se quedan con ellos, por lo que se hace necesario una transformación para que, según él, no sigan debilitando el sistema. Nosotros creemos más en un sistema de salud pública, no es que entonces va a desaparecer la clínica privada, no, la EPS, no la clínica. Las EPS hoy se pueden convertir en redes. Primero de planes de pólizas de seguros voluntarios para clases medias, etcétera. Asimismo, Petro recalcó que la transformación de las EPS no significa pérdida de empleos. Todo el personal que está trabajando allí en esas EPS tiene cabida en el nuevo sistema de salud. No se trata de despedir trabajadores y trabajadoras, sino al contrario, de garantizar estabilidad laboral. El presidente Gustavo Petro afirmó que las EPS tienen una deuda con clínicas y hospitales por más de 20 billones de pesos, panorama que según él deja claro el fracaso del actual sistema de salud en Colombia. Hoy el presidente Gustavo Petro presentó 50 puntos que resumen los logros de los primeros 100 días de su gobierno. En medio del balance ratificó las medidas para bajar las tarifas de energía. Luisa Barberi, buenas noches. El presidente Gustavo Petro afirmó que la reducción del precio en las tarifas de energía que logró durante los 100 primeros días de su gobierno aún es ineficiente y pidió a su gabinete tomar medidas. No se entiende cómo, teniendo
todos los embalses llenos y repletos estemos pagando 400 pesos kilovatio hora, como si no tuviéramos agua generando energía. El mandatario de los colombianos también se refirió al alto precio de la carne. Aseguró que el INVIMA acabó con los mataderos municipales y dejó todo en manos de un monopolio, los frigoríficos. El INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie. Ley de paz total, reforma tributaria, ley de acuerdo de Escazú, compra de tierras, reapertura de la frontera con Venezuela y subsidios a madres cabeza de familia también fueron otros aspectos que destacó el presidente. Hemos comenzado ya a entregar las transferencias de 500.000 pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños por debajo de los 18 años. Gustavo Petro también celebró las negociaciones con el ELN. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló que solo un día antes del inicio de la mesa informarán quiénes representarán al gobierno nacional. A propósito de la propuesta de los congresistas ponentes de la reforma política sobre aumentar el periodo presidencial un año, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió al tema. Que el presidente de la República y este gobierno fue elegido constitucionalmente para 4 años y como respetuosos que somos del Estado de Derecho y de nuestra Constitución política, entregaremos el gobierno al elegido democrática, popular y constitucionalmente en 4 años para reemplazar al presidente y a nuestra vicepresidenta. El simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, Antioquia, terminó en protesta. Líderes de las comunidades afirman que EPM no da garantías de seguridad ante una posible emergencia. Ismael Tobón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Fernando, muy buenas noches. Pues realmente hubo, según las autoridades de gestión del riego, poca participación de las comunidades aguas abajo de Hidroituango. De las 3.500 que se tenían censadas para participar de este simulacro, solamente participaron el 10%, es decir, 2.100 apenas personas que participaron, por supuesto, de este simulacro, que se espera que el día de mañana se conozcan las conclusiones. Mañana será un día bastante trascendental porque en horas de la mañana se va a conocer un puesto de mando unificado en EPM para conocer, por supuesto, los informes de las mesas técnicas que estuvieron trabajando durante el fin de semana con las comunidades, y luego en horas de la tarde se tiene planteado un Consejo Departamental de Gestión de Riesgo para poder ya conocer las decisiones finales de lo que va a pasar con las comunidades aguas abajo en el proceso de evacuación de estas comunidades en las próximas semanas. A las 9 de la mañana inició el simulacro. Fueron 3 horas de ejercicio preventivo con las poblaciones ribereñas a Hidroituango. Sin embargo, la participación de la gente fue poca. Pues esperábamos 2.000, 2.100 personas y hasta el momento pues vamos alrededor de 500 personas que han participado de este evento. Muchos prefirieron marchar en contra de las actividades de prevención. Nosotros no queremos simulacros, nosotros queremos es que EPM nos responda con los deberes que nosotros necesitamos. Tristemente no lo vamos a hacer porque sabemos que con nosotros y las comunidades de Río Abajo están jugando con nuestras necesidades. En las últimas horas, EPM envió una carta para solicitarle a la CREC más plazo para encender las 2 turbinas. Que, por favor, permítanos tener un plazo adicional que nos permita hacer todo lo que se ordena ahí. Este miércoles las mesas técnicas entregarán su informe al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo. Es importante señalar que las comunidades, las poblaciones de Puerto Valdivia, de Tarazá, de Cáceres y Nechí se mantienen en la posición de solicitarle a empresas públicas de Medellín esas garantías para que realmente se puedan efectuar esas evacuaciones preventivas que se prevén que se realicen a finales del mes de noviembre. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados, 24/7, Daniela. Ismael, muchas gracias por la información. Y hay escándalo en Atlántico. La Fiscalía imputará cargos al alcalde de Malambo, Rumenigue Monsalve Álvarez, por los delitos de prevaricato por acción y constreñimiento. Han sido varias las oportunidades en las que Esperanza Gómez le han cerrado. Motivó la tutela que está en lo más alto del debate jurídico colombiano, la Corte Constitucional. Sí hay discriminación por el oficio que escogí, por la profesión que decidí ejercer. Gústele o no le guste a mucha gente, es una profesión legal. Aparentemente, la actriz de la industria para adultos no respetó las políticas de las plataformas en las que se prohíbe pornografía e insinuación a la prostitución.
Instagram no permite contenidos que faciliten, fomenten o coordinen encuentros y servicios sexuales comerciales. Si yo hubiera posteado, estuviera realmente promocionando, vendiendo contenido explícito, posteando contenido explícito en estas plataformas, o sea, estaría aceptando la decisión. La pelea jurídica está en pleno debate. Yo no soy prostituta, yo no estoy ofreciendo servicios sexuales. La Corte analizará las posturas de la actriz tutelante y de la plataforma, así como la de expertos consultados por el alto tribunal. El fallo podría ordenar cambios en las plataformas y en el manejo que los usuarios le dan. Pues era la situación que vive Esperanza Gómez, este tema jurídico, y ustedes quieren, pues si quieren participar con nosotros, ¿hay violación o no al derecho al trabajo? Y cambiamos de tema porque ahora sí vamos con el escándalo en Atlántico. La Fiscalía imputará cargos al alcalde de Malambo Atlántico, Rummenigge, precisamente Monsalve Álvarez, por los delitos de prevaricato por acción y constreñimiento. Según el documento radicado por un fiscal de Bogotá ante los jueces penales, el alcalde habría acusado laboralmente a la directora del hospital de Malambo, a quien según la denuncia obligó a renunciar a su cargo. Por esta razón se presentó la denuncia en la que, además, con documentos y mensajes de chat, señaló haber recibido amenazas de muerte que habrían sido enviadas para presionarla. Por otro lado, la Corte Suprema compulsó copias contra el mismo mandatario y contra su hermana por presunta participación en política, para que ella saliera elegida congresista. La Fiscalía solicitará que el mandatario sea enviado a prisión. El gobierno anunció que modernizó el sistema de información de tierras que servirá de base para construir la reforma rural que presentará el próximo año. El Ministerio de Agricultura presentó una herramienta tecnológica con información detallada sobre el estado actual de las tierras en Colombia, datos que serán vitales para la estructuración de la reforma agraria. Cualquier usuario o cualquier campesino, cualquier poblador del sector rural puede identificar su finca, con su cédula catastral puede identificar dónde está, qué puede producir, cómo lo puede producir. La plataforma CIPRA recopila más de 300 datos relacionados con el potencial de las zonas aptas con más productividad para el desarrollo de actividades agropecuarias. Información de la frontera agrícola, de las zonas productivas, del catastro, la distribución de la propiedad, de la tenencia y sobre todo servicios asociados a qué cultivar y dónde cultivar. El gobierno espera presentar la reforma agraria en 2023 y busca entregar 3 millones de hectáreas para producción agrícola en los próximos años. Centrales obreras y de maestros salieron a las calles en las principales ciudades del país para marchar en favor de los primeros 100 días del presidente Gustavo Petro. Las movilizaciones transcurrieron de forma pacífica. Al son de los tambores, con banderas, bubucelas, arengas y muestras artísticas, desde las 9 de la mañana salieron a las calles cientos de capitalinos a mostrar su apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. De forma pacífica, partieron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Marchas que se distinguieron por su colorido, por sus batucadas, por los zanqueros, marchas que transcurrieron en absoluta paz y tranquilidad. Para las centrales obreras, uno de los principales motivos que los impulsó a marchar fue el avance de la reforma tributaria ante el Congreso. Las reformas al sistema de salud resaltaron la importancia de la reapertura de la frontera con Venezuela. En Barranquilla también marcharon. Estamos de acuerdo con todo, un cambio. Porque hoy se cumplen 100 días de la posesión de nuestro presidente y estamos apoyándolo desde los territorios locales. En la capital vallecaucana, los puntos de concentración de los manifestantes fueron el Parque Las Banderas, el Puente de los 1000 Días y en Puerto Rellena. Allí también primó la calma. 2 muertos y 2 heridos dejó una explosión dentro de un taller de maquinaria en Caldas, Antioquia. Las autoridades investigan las causas de la emergencia. Más información en el siguiente panorama. Por falta de alcantarillado pluvial, son más de 1.500 familias que constantemente se ven afectadas por las inundaciones tras las lluvias en el departamento archipiélago. La denuncia la hizo Luz Helena David, líder del Distrito 4, luego de las declaraciones por parte de diputados en la Asamblea Departamental, quienes aseguraron que las obras se verían en el 2025. En Puerto Wilches, Santander, hombres armados y encapuchados ingresaron a una entidad bancaria, intimidaron a los trabajadores y usuarios que estaban en el lugar.
Con arma de fuego amenazaron a las cajeras para robar 23 millones de pesos. Como Miguel Ángel Restrepo fue identificado el hombre asesinado en el municipio de Andalucía, en el norte del departamento del Valle. De acuerdo con la información preliminar, hombres en motocicleta le dispararon en varias oportunidades. 3 personas más resultaron lesionadas. Las autoridades indican que la víctima había salido hace un mes de la cárcel por el delito de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Hablamos de los hechos del día en el mundo en RTVC Noticias. La humanidad alcanzó hoy la cifra de 8.000 millones de personas, un importante hito en el desarrollo humano según Naciones Unidas, que lleva el cálculo oficial del crecimiento de la población. Con 2,77 kilos de peso y los 52 centímetros de su cuerpo, el aliento de vida de Damián, este dominicano, habitante 8.000 millones de la Tierra, hace del 15 de noviembre de 2022 el día que como especie redondeamos una cifra que se dice rápido, pero que desgranada se recoge en imágenes como esta o como esta. Miles de millones de humanos transitan para esquivar hambre, guerras y desastres climáticos. Otros las resisten. Naciones Unidas, en letras, fotografía el presente. 8.000 millones más fuertes es la bitácora demográfica, donde explica que en lugares como este, Congo, Egipto, Etiopía, India, que se convertirá en el más poblado del mundo en 2023, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania, abatidos con escasez y temperaturas extremas, es que en los próximos 15 años la humanidad concentrará su crecimiento, hasta tocar los 9.000 millones en 2037. 7:34 minutos, hablemos de deportes. Lionel Messi habló a pocos días del Mundial, reveló que su equipo está ilusionado y que tiene el tiempo contado como jugador de fútbol. Iniciamos conectados con Qatar. El 10 es tan feliz como el número que porta en su camiseta. Más allá del fútbol, que al final es un deporte y que todos sí queremos ganar, no todo es ganar y hay otra cosa detrás del fútbol. Pero su dicha sigue siendo la pelota y por supuesto lo que haga con ella mientras viste el albiceleste y haya un mundial. No, estamos muy ilusionados, como hablábamos antes, tenemos un grupo muy lindo que está con mucha gana, pero empezamos en ir poco a poco. Aunque para el líder de la escaloneta hay 3 selecciones por encima de la Argentina. Brasil, Francia, Inglaterra. Y como a los 35 hay que pensar en el futuro, Lío no se ve como entrenador y Qatar quizá sea su último mundial. Supongo que estaré relacionado con algo, pero en qué no lo sé y tampoco, te soy sincero, me paré a analizarlo. ¿Eso es porque imaginás jugar hasta No, tampoco. 40? Tampoco. Las chances se acaban y el tiempo cobra todo a su paso. El 10 confía en que este sea el año de su milagro. Y como cada noche, hablamos de las imágenes y momentos especiales de la Copa del Mundo. Paula Fresneda, hola, muy buenas noches. Sabina, es un gusto saludarla a usted y a todos los que, como nosotros, están conectados con Qatar. Antes de resolverle la pregunta, le cuento que nos faltan 5 días para que comience el primer mundial que se disputará en suelo árabe. Y la verdad es que sí, Argentina tiene el rótulo de favorita, así el capitán le quiera quitar un poco de presión a sus compañeros y a sí mismo. Empezamos nuestro conectado con Qatar de este martes con la cifra mundialista, que hoy tiene que ver con los futbolistas, pues muchos de ellos no representarán los colores del país donde nacieron. La mayoría de ellos nacieron en Europa, pero van a estar representando a países como Marruecos, Túnez, Senegal, Qatar y también la selección galesa. Entre 10 y 14 jugadores nacionalizados tienen estas selecciones que les acabo de mencionar. Pero para que ustedes tengan un poco más de conocimiento, trajimos algunos de los grandes nombres del fútbol mundial a nuestra pantalla para mostrárselos. Empezamos hablando de Edouard Mendy. Es francés, obviamente, de nacimiento, pero va a jugar con la selección de Senegal, el portero titular. También está Eric Choupo-Moting, el jugador del Bayern Múnich, que nació en Alemania, pero va a jugar con la selección de Camerún. Tenemos más.
Por ejemplo, Eduardo Camavinga, una de las figuras jóvenes del Real Madrid, nació en Angola, pero va a ser vital para la selección francesa. Y también hay un colombiano, se llama Jesús Ferreira, y va a jugar con Estados Unidos. Y hablando del rey de Roma, la frase del día tiene que ver con él, porque sí va a estar en Qatar, es un colombiano que sí nos va a representar. Y les vamos a presentar a este hijo de David Ferreira, exjugador del América de Cali, que desde el 2020 hace parte de la selección absoluta de Estados Unidos. A mí en la sangre soy colombiano, pero de corazón soy americano. Nació en Santa Marta, pero en 2009 sus padres tomaron la decisión de mudarse a Dallas, estado de Texas. Sin embargo, a David le ofrecieron volver a Colombia, pero Jesús se quedó. Para mí era aprender todo, soñar grande, que si algo era posible va a ser en este país. Y rápidamente llamó la atención. De corta edad, querían que jugara y representara a los Estados Unidos, era una motivación más. Es delantero, este año marcó 18 goles en la MLS y a sus 21 años es uno de los referentes. Uno vive en un país que le dan todo, todas las oportunidades que uno quiera tener, entonces no tuve ningún problema en mi decisión. Talento con sello colombiano y carácter americano. Jesús es una de las 26 cartas de Estados Unidos en Qatar. Ahora vamos con la imagen del día, una breve lección de palabras básicas para que ustedes en casa y los viajeros aprendan cómo saludar o preguntar en el idioma del país que va a acoger el Mundial. Échenle un ojo. 6 palabras que deberían saber antes de venir al Mundial en Qatar. El primero, cómo decir hola, salam aleikum, salam aleikum. Cómo decir adiós, ma'as-salama, ma'as-salama. Cómo decir gracias, shukran, shukran. El cuarto, cómo decir de nada, afwan, afwan. El quinto, decir ¿dónde está esto? Wen hada, wen hada. Y el sexto, decir yo soy de Ana Min, y después el país de donde eres, Qatar. Ana Min, Qatar. Nos vemos en el Mundial. Bueno, así cerramos una nueva edición de Conectados con Qatar aquí para que ustedes sigan conectados 24/7 con más información, más salada. Bienvenidos a las noticias culturales. Yo los tengo plan para el próximo 17 de noviembre y es que la Orquesta Sinfónica Nacional trae el doble concierto de Brahms. ¿Qué es un concierto doble? Acuérdense que un concierto es un diálogo entre un instrumento solista y la orquesta. Resulta que aquí esta vez hay 2 solistas, un chelista y un violinista. El violinista viene de Taiwán y el chelista viene de Ecuador, así que ya saben, si les gusta la música clásica, les gusta Brahms, este 17 doble concierto con la Sinfónica Nacional. Por supuesto, también tenemos más noticias de la actualidad cultural con Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. 2 días antes de conocer los ganadores de los premios Latin Grammy, la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció los nominados a los Grammy Awards que se entregarán en 2023. ¡Beyoncé! La favorita para esta edición es la cantante Beyoncé, que en esta oportunidad tiene 9 nominaciones, con ello alcanza un total de 88 en toda su carrera. Así iguala a su esposo Jay-Z y son los artistas más nominados en la historia de los Grammy. Al estadounidense le sigue el cantante Kendrick Lamar, con 8 nominaciones en categorías como grabación, disco, canción y video del año. Más abajo aparecen con 7 nominaciones las artistas Brandi Carlile y Adele. A la lista se suma el talento nacional como Camilo por su álbum De Adentro Pa' Afuera, Fonseca por Viajante y Sebastián Yatra con Dharma. En la categoría Mejor Disco de Música Urbana aparece Maluma con The Love and the Sex Tape. Y en el Mejor Álbum Tropical, uno de los candidatos más fuertes es Carlos Vives con el disco Cumbianados. Esta edición 65 tendrá gala de premiación el 5 de febrero en Los Ángeles. La
economía colombiana creció 7% en el tercer trimestre de este año y aunque sigue en terreno positivo, comienza a reflejar el impacto de la crisis y la desaceleración que, según los expertos, se avecina. La economía colombiana pierde fuerza y la dinámica va en bajada. Entre julio y septiembre de este año el crecimiento fue de 7%, menor al reportado en los 2 trimestres anteriores. El sector agropecuario es uno de los más afectados. La afectación que ha tenido en términos de la producción la yuca, la papa y el banano, y todos estos elementos también reconocíamos que tenían una gran responsabilidad del fenómeno de la niña. Con este resultado, Colombia acumuló un crecimiento de 9,4% entre enero y septiembre de 2022. La economía pues va a tener una desaceleración, esperamos que algunos programas sociales ayuden a contrarrestar sobre todo el impacto social, pero también el impacto económico. Los sectores que más crecieron fueron comercio, actividades artísticas y manufacturas, que aportaron 53% del total del incremento. El gobierno espera que la reforma tributaria contribuya con fortalecer el crecimiento económico en 2023. El precio del dólar bajó 5 pesos y llegó a 4.801 pesos. El precio interno de la carga de café cayó 60.000 pesos y quedó en 1.905.000 pesos. A 59.390 millones de dólares llegaron las importaciones colombianas a septiembre de 2022, es decir, un alza anual de 39% según el DANE. De la temporada de lluvias, porque en el Valle del Cauca sigue afectando precisamente los derrumbes que mantienen las vías con paso a un solo carril. El Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos más afectados por las lluvias. Decenas de familias piden que el clima no destruya sus viviendas. No, pues mucha angustia de ver cómo se iba subiendo el agua y todo, iba perdiendo todo. Pero pues... Otra de las afectaciones sigue en el kilómetro 54 por el deslizamiento de tierra que mantiene la zona con paso restringido entre Dagua y Buenaventura. El paso de Buenaventura está muy difícil, porque estos días han estado huyendo mucho derrumbe. Ahorita el bus no coge por acá por el 18, sino que se da la vuelta hasta por el lago Calima. Entonces sí es más pesadito el paso. Estas situaciones afectan la venta de pasajes hacia Buenaventura con una disminución de un 60%. Los beneficiados en este momento, ¿quiénes son? Los transportadores y informales, los piratas, que están haciendo su agosto en este momento. Dagua, Caicedonia, Sevilla y Candelaria son los municipios más afectados en el Valle del Cauca. El Tribunal de Cundinamarca le ordenó al Ministerio de Salud modificar el etiquetado de los alimentos ultraprocesados y aquí están más hechos del día en un minuto. A sus 69 años falleció en Pasto el profesor Gustavo Moncayo, el hombre que caminó 1000 kilómetros desde Sandoná a Nariño hasta Bogotá pidiendo por la liberación de su hijo, el soldado Pablo Emilio Moncayo, que había sido secuestrado por las FARC. La muerte es consecuencia de un cáncer terminal de hígado. Por una segunda condena, el empresario Carlos Matos deberá pagar 9 años y 5 meses de prisión por cohecho por dar u ofrecer y daño informático agravado. Matos admitió que había entregado 700 millones de pesos a funcionarios judiciales. Fueron capturados 4 integrantes de una misma familia señalada de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero. Según la investigación, esta familia habría defraudado al Estado por más de 157.000 millones de pesos a través de una cadena de 7 empresas fachadas. La JEP aceptó el sometimiento de 33 militares del Ejército Nacional por el asesinato de José Edwin Legarda, esposo de la senadora Aida Quilcué. La víctima fue presentada como falso positivo en 2008 en Totoro, Cauca, cuando se movilizaba en una camioneta. Los líderes del G20 iniciaron una nueva cumbre en Bali, Indonesia, con el objetivo de cerrar una declaración conjunta para así condenar la invasión rusa en Ucrania. El hecho de las últimas horas, los supuestos bombardeos rusos a Polonia, serán analizados. Un rincón paradisiaco. Bali, en Indonesia, es el eje que concentra el punto más alto de poderes del globo. Las 20 economías más grandes que por primera vez se encuentran con el orden a escala planeta trastocado a causa de una guerra. Ucrania y todo lo que ella implica la apalancó como primer orden de la agenda del G20, poco habituado a temas de seguridad. Estoy convencido de que ahora es el momento en el que la guerra destructiva rusa debe y puede detenerse.
Con borrador de resolución, condenando enérgicamente la agresión rusa y la petición de su abandono total de suelos ucranianos, la delegación de Moscú supliendo a Putin considera un tono de politización injustificado en su contra. China está dispuesta a cooperar con Francia para mejorar la comunicación y cooperación a fin de enfrentar conjuntamente desafíos globales y resolver el enigma del desarrollo sostenible. La agenda avanza con estos cruces de miradas bilaterales que ubican a China como actor imperioso llamado a participar y sentar un camino para un nuevo orden no hostil en el mundo. El lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA como parte de la misión Artemis 1 de regreso a la Luna está previsto para la 1:04 de la mañana de este miércoles desde Cabo Cañaveral. La probabilidad de clima favorable para este tercer intento es de 90%. Más noticias del mundo a continuación. Muchos prisioneros de guerra capturados por las fuerzas rusas y ucranianas durante el conflicto en Ucrania han sido sometidos a tortura y malos tratos, incluidas descargas eléctricas. Así lo reveló una misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania de la ONU, que entrevistó a más de 300 prisioneros de guerra. Miles de brasileños simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro se congregaron en las principales ciudades del país frente a comandos del ejército para pedir una intervención contra el triunfo electoral de Luis Inácio Lula da Silva. Esto durante el día festivo que conmemora la proclamación de la República del gigante suramericano. La justicia italiana abrió un juicio contra el periodista Roberto Saviano, acusado de difamación por la actual primera ministra Giorgia Meloni por haberla tildado de bastarda hace 2 años por su posición contra los migrantes. Saviano, autor de la famosa novela Gomorra sobre la mafia, podría pagar 3 años de cárcel si es declarado culpable. Activistas ecologistas rociaron con un líquido negro el famoso cuadro Muerte y Vida del pintor austriaco Gustav Klimt en el Museo Leopold de Viena. El grupo Última Generación, que reúne activistas alemanes y austriacos, reivindicó la acción que se suma a varios ataques contra obras de arte ocurridos recientemente en otros museos. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay 2.000 cupos para estudiar programación. Aquí les contamos cómo aprovecharlos. En oportunidades para estudiar ciencia de datos y programación, vaya a la página www.soyhenry.com. De clic en Aplica, donde va a encontrar 2 opciones: desarrollo web full stack o data science. De clic en la que más le interese, cree una cuenta, llene sus datos personales y siga el paso a paso. Tenga presente que las clases son 100% virtuales y en vivo. Atentos, el programa lo puede iniciar sin ningún tipo de conocimiento en el área. Y mucho ojo, porque las inscripciones cierran en diciembre. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Bueno, estamos a puertas del Mundial de Qatar, pero aquí en Colombia se disputan la estrella, José. La estrella navideña, queremos saber exactamente cómo les fue a los equipos de fútbol del fútbol profesional colombiano, Sabina. Pues Daniela, José Fernando, les cuento que las semifinales del fútbol colombiano están al rojo vivo. Millonarios ganó y tomó ventaja en el cuadrangular A, y en el B, Águilas Doradas se perfila como el finalista, teniendo a los rojos de Medellín y del América listos para cortarles el vuelo. Por supuesto, aquí en RTVC Noticias nosotros les tenemos la crónica de la fecha. Millonarios volvió a ser Millonarios, ganó 2-0 y es líder de su grupo con 7 puntos. Era hacer gol y ahora lo estamos haciendo. Creo que eso era lo que nos faltaba en esos partidos anteriores, hacer gol. Hoy lo estamos haciendo. Un grupo que está caliente por los errores groseros de un arbitraje que perjudicó abiertamente a Santa Fe. Hace unos cuantos años que estoy en esto y fue penal. En el otro cuadrangular, Águila se perfila como finalista y demuestra que merece el acompañamiento de su pueblo. Sigo esperando al alcalde, no llega. Y hace como 6 meses dirige, ¿cierto? Entonces, también es bueno que haga presencia en este tema porque el alcalde de Río Negro, ¿no? ¿Cierto? No parece, ¿no? Río Negro es líder, pero un grande como América no se le puede dar por muerto hasta que todo termine. Es ganar el próximo partido. A partir de ahí pensar en el otro. No podemos hacer más cuentas que ganar cada partido que viene. La próxima fecha se jugará los próximos 23 y 25 de noviembre debido al préstamo de escenarios para conciertos en Bogotá y Medellín. De otro lado, la selección Colombia masculina de mayores jugará un partido amistoso. Eso será frente a Paraguay el próximo sábado para que ustedes se agenden. La tricolor, que ya derrotó en septiembre a Guatemala y México,
mantiene su base con jugadores de experiencia como lo es David Ospina, Falcao García y James Rodríguez, pero también continúa con esa apuesta de esos nuevos talentos como lo son Jorge Carrascal, John Jader Durán. El encuentro será este 19 de noviembre a las 8 de la noche para que estén pendientes de la Selección Colombia y su partido amistoso. A 5 días del inicio del Mundial en Qatar, solo 5 días, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamado especial por la paz en Ucrania y la unidad que solo permite el fútbol. Además de declarar que las condiciones de los trabajadores, según él, en Qatar, son mucho mejores que antes. El llamado de la FIFA es que el fútbol sea motivo de unión de los pueblos del mundo. Por eso hizo un llamado al cese al fuego en Ucrania. Mi pedido es que piensen en un alto al fuego durante la Copa del Mundo, o un corredor humanitario, o todo aquello que conduzca a un diálogo, que conduzca a la paz. Otra frase llamativa fue la que expresó refiriéndose a la situación de los trabajadores extranjeros en Qatar. Qatar ha hecho reformas en los últimos años y se debe a la Copa del Mundo. Los trabajadores tienen mejores condiciones para laborar que en el pasado. Porque los testimonios son tan desgarradores como las condiciones que tuvieron que pasar. Dormíamos entre 6 y 12 personas en un cuarto muy pequeño. No teníamos baño ni cocina y tampoco privacidad alguna. El domingo próximo comenzará un mundial donde el fútbol será tan protagonista como las voces de protesta por factores sociales. El pasado 11 de noviembre se cumplieron 135 años del estreno del himno nacional y es momento de que todos ustedes sepan la verdad. Desde el colegio nos han dicho que el himno fue compuesto por Orestes Síndiche y Rafael Núñez, que para esa fecha era el presidente de la República. Síndiche hizo la música y Núñez la letra. Pero amigos, hay un tercero del que pocos saben, José Domingo Torres. Torres era lo más cercano al Ministerio de Cultura que tenía Colombia en 1887. El tipo organizaba las celebraciones de Navidad, los desfiles de Semana Santa, los aniversarios de Independencia y todo lo que se le apareciera en la mitad. Conciertos, obras de teatro, concursos, en fin. Ese año tenía que organizar el aniversario número 76 de la Independencia de Cartagena. Y obvio quería lucirse porque Núñez y la primera dama, Soledad Román, eran re cartageneros. Y también, porque hay que decirlo, Torres era bien lambón con su presidente. El caso es que se acordó de que varios años atrás Rafael Núñez había escrito un poema que se llamaba Himno Patriótico y que habían publicado en un periódico que se llamaba La Democracia. Así que dijo, hago que le pongan música y quedó como un príncipe. El problema es que Torres, como buen gestor, no quería que cualquiera le pusiera música al himno nacional. Quería que lo hiciera Orestes Síndiche, un músico italiano que era el más famoso de esa época. Síndiche le mandó decir que no, que estaba muy ocupado dictando clases y que no podía. Algunos rumores dicen que la verdad es que Torres le caía mal porque le parecía un lagarto y un limpiabotas de Núñez. Pero todos sabemos que los mejores productores son intensos como ellos solos. Así que Torres siguió insistiendo y terminó haciéndose íntimo amigo de doña Justina Janot, la esposa de Síndiche, y ella le hizo el favor de convencer al marido. Síndiche empacó su armonio y se fue para una finca que tenían en el Nilo, Cundinamarca. Se encerró a trabajar y el 24 de julio de 1887 completó las 11 estrofas del que hoy conocemos como Himno Nacional de Colombia. Ya sé qué están pensando. ¿Y entonces los himnos de antes qué? Resulta que antes de ese himno hubo otros que se llamaban himnos patrióticos, pero ninguno pegaba del todo porque nadie lograba que le gustara al pueblo, a los políticos y a las fuerzas militares. Lo que le gustaba al pueblo, a los políticos les parecía chabacano. Lo que le gustaba a los políticos le parecía inentendible al pueblo y lo que le gustaba al pueblo y a los políticos, a los militares les parecía poco formal. Y ese himno, el de Núñez y Síndiche, les gustó a todos. Pero es que cómo no, si Orestes Síndiche era el músico más famoso del momento y Núñez estaba en el clímax de su carrera, acababa de salir victorioso de la guerra civil, la gente lo había elegido 3 veces como presidente y había hecho la Constitución de 1887 que estuvo vigente por más de un siglo.
aunque también lo pone a uno a pensar, ¿será que a Núñez le ganó la vanidad y le dijo a Torres que armara toda esa puja para lograr el himno? Vaya uno a saber. Lo que sí creo es que hay que darle un lugar en la historia al pobre José Domingo Torres, porque si hubiera nacido en esta época, mínimo era nuestro ministro de Cultura. Yo soy Laura Galindo M y este es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias, hecho a partir de una investigación de Vicente Silva. (7:58 de la noche). Estamos viendo imágenes en vivo y en directo que nos llegan desde la Florida, en Estados Unidos. Ustedes están viendo en este momento, y voy a leerles lo que dice la NASA en español a esta hora. Estamos en plena cuenta regresiva, la están viendo ustedes en pantalla, para hacer historia. Este es el tercer intento de enviar a esta tripulación exactamente a la Luna. Esta noche despegará con NASA Orión, que hará un vuelo no tripulado alrededor de la Luna. El lanzamiento de Artemis 1 está planeado para la 1:04 de la mañana. Esto es hora del este de los Estados Unidos. Pues, José Fernando, de acuerdo con la NASA, se espera que el lanzamiento sea mañana, a la 1:04 de la mañana de miércoles 16 desde Cabo Cañaveral. Dice que la misión durará en total 25 días, 11 horas y 36 minutos, regresando a la Tierra el 11 de diciembre de 2022. Pues estaremos muy atentos al lanzamiento de Artemis 1 y ahora tenemos que cerrar con deportes. Sabina, le tengo una pregunta. Si Colombia no va al Mundial, entonces nos tocará, por ejemplo, ser hinchas de Argentina, de Messi. ¿Cómo la ve usted? De Argentina. Yo voy por Argentina. Difícil, ¿no? Hay muchos que, sin lugar a dudas, reconocer el talento de Messi. Este sería su último mundial, por lo cual le apuestan a que lleve esa copa a Argentina. ¿Será que se les hace el milagrito? Este es el momento de la oportunidad y empieza este domingo a las 11 de la mañana el mundial. Qatar, Ecuador es el primer encuentro. Sí, señora, pues habrá que ver, y además, José Fernando, atentos a ver si Shakira también se va a presentar, ¿cierto? Claro que se va a presentar. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esta es nuestra emisión central, RTVC Noticias, conectados como siempre, 24/7. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central. En el Caribe.